Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Para iniciar el programa de esta tarde, tiene la palabra el coordinador de Relaciones Públicas de la Brigada de Rescate y Esperanza, el señor Marcos Cabrejo Vázquez. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente estamos un domingo para empezar nuestra conferencia, que es una manera de educar e informar a toda nuestra población y a todas las personas que deseamos estar enterados de todo lo que está aconteciendo en este momento en todo el mundo y sobre todo en nuestra población de Iquitos. A nombre de la misión médica Jorge Arévalo Pans, Rotary Club Iquitos, Eddie Gómez, presidente de la promoción 90 del Colegio San Agustín Iquitos, les damos a todos la más cordial bienvenida. A continuación, las palabras del señor Jacinto Ceballos, empresario de la ciudad de Iquitos, miembro del Rotary Club Iquitos, gobernador propuesto para el periodo 2021-2022 del Distrito 4465 del Rotary Club y miembro de la Brigada de Rescate y Esperanza. Tengan ustedes muy buenas tardes. Doctor Iracema Arévalo, muy buenas tardes. Y a todos los médicos voluntarios de esta Brigada de Rescate y Esperanza presentes y a toda la comunidad que día a día nos siguen en esta lucha por poner fin a todo este sufrimiento que se lleva en Iquitos. En realidad, como parte integrante de esta brigada, para mí es un honor estar al lado de
tantas personas voluntarias, médicos voluntarios con un corazón inmenso que dan de su tiempo, del poco tiempo que tienen para poder tal vez descansar de un arduo trabajo, desarrollando su labor médica. Aún hay un espacio de tiempo porque así lo manda su corazón para poder servir a la comunidad de Loreto. Damos la más cordial bienvenida a este conversatorio a nuestra doctora Iracema Arévalo, al doctor Stalin Vilcarromero, al doctor Raúl Chuquillauri y al doctor Rolando Sánchez, a este conversatorio, a quienes gustosamente y con mucho entusiasmo las personas de Loreto, los participantes de este conversatorio, os esperan para poder sumarse a esta tranquilidad que es justa y necesaria para la ciudad de Iquitos. Bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias, señor Ceballos. Estimada concurrencia, tal como adelantó el señor Jacinto Ceballos, esta tarde tenemos la presencia de un panel de invitados más amplio de lo normal. Por este motivo, primeramente presentaré a los moderadores, a quienes seguramente ya conocen. La doctora Iracema Arévalo Perea es infectóloga y pediatra graduada de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, con maestría en parasitología en la Universidad McGill de Canadá, con especialidad y subespecialidad en las universidades Cornell en Nueva York y en la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como directora de control de infecciones del ProMedical Memorial Hospital en Fremont, Ohio. Es profesora en la Escuela de Medicina Universidad de Toledo en Ohio y coordinadora con el Departamento de Salud en el Condado de Ohio. Nuestro otro moderador, el doctor Gianfranco Tuliano, es graduado de la Universidad Cayetano Heredia de Lima. Posteriormente laboró en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt del Hospital Cayetano Heredia de Lima, con especialidad en medicina interna en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York y especialidad en infectología en la New York University. Actualmente reside y ejerce en New Hampshire, en los Estados Unidos. A continuación, nuestros panelistas invitados esta tarde son el doctor Raúl Chuquillauri, médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con un posgrado en epidemiología y otro posgrado en salud pública de la University of California en San Diego, Estados Unidos. Actualmente es director clínico para el Medical Care Development International y labora en Sanaria Inc. en Maryland, Estados Unidos, desarrollando estudios clínicos de vacunas contra el paludismo. El doctor Stalin Vilcarromero es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con entrenamiento en medicina tropical. Ha trabajado más de 12 años en Loreto y actualmente trabaja en el Departamento de Medicina de la State University of New York en Stony Brook, Nueva York, Estados Unidos. El doctor Rolando Sánchez es exalumno agustino de Iquitos, promoción 94, y egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 2003. Cuenta con especialidad en medicina interna de la University of Alabama at Birmingham, así como subespecialidades en neumología y medicina intensiva en la Medical University of South Carolina en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. Actualmente labora como profesor y médico en la Iowa University en Iowa, Estados Unidos. Distinguidos doctores, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, Luchito. Acá tengo el privilegio de estar con los colegas mencionados. Estoy muy agradecida por parte de la Brigada de Rescate y Esperanza que formen parte de este grupo que está trayendo información científica corroborada y compartir nuestra experiencia tanto a nivel local como a nivel internacional. Una experiencia que ha afectado definitivamente este coronavirus, no solo ha traído un efecto sobre la parte física del ser humano, sino que está teniendo un componente psicoemocional que probablemente no vamos a saber las consecuencias hasta dentro de muchos años. Está afectando a diferentes áreas de la población, a los niños, a los adultos, a las personas mayores de 60 años, a los pacientes que están siendo hospitalizados, a los pacientes que se están yendo a su casa, a las personas que viven con estos pacientes, y está teniendo un impacto
de manera impresionante desde el punto de vista que se hemos perdido un poco el control, incluso un impacto a nivel del personal de salud. Entonces, estos temas, con un panel tan importante como el que tenemos el día de hoy, queremos compartir no solamente la experiencia de lo que estamos viendo a través de los pacientes, sino también compartir lo que se está viviendo a nivel internacional, y para esto pasa el doctor Rolando Sánchez a hablarnos un poquito de lo que está pasando y la salud mental durante el diagnóstico de COVID, tanto en sus pacientes como la experiencia que usted pueda tener y compartir con nosotros de Iquitos. Sí, la verdad es que, como dices tú, Iracema, la pandemia ha afectado emocionalmente no solamente a los profesionales de la salud, sino también a los pacientes y a los familiares. Y hay diferentes factores que juegan un papel, digamos, estresante muy grande, ¿no? Uno de ellos es que producto del, digamos, uno de los protocolos que se ha implementado en la mayoría de países es aislar a estos pacientes para que eviten contagiar a más personas. Eso ha generado que los familiares, digamos, cuando uno de estos pacientes es hospitalizado, no tengan acceso a visitas. Y eso, pues, ha pasado un precio emocional muy grande, ¿no? No solamente para los pacientes, sino para los familiares. Imagínate, no poder estar al lado del ser que más quieres en las situaciones más difíciles, es terrible, ¿no? Y, digamos, si para mala suerte tu familiar fallece, probablemente nunca más, digamos, no solamente no lo vuelves a ver con vida, sino que además no tienes la oportunidad de hacerle, pues, un sepelio y una ceremonia de despedida como usualmente te hubiese gustado. Entonces, no solamente ya es durísimo el perder a un familiar tan querido, sino que tener que lidiar con el aislamiento y la soledad hace mucho más difícil todavía este proceso, ¿no? Gracias a Dios, en algunos lugares han tenido la iniciativa de darse cuenta que el precio emocional es muy grande y que quizás deberíamos cambiar nuestras políticas y permitir que algunos familiares, por lo menos un familiar por paciente, pueda visitar a estos pacientes. Otras iniciativas que me parecen muy buenas es que en algunos lugares se está usando la tecnología, las plataformas, las redes sociales. Por ejemplo, hay hospitales que usan unas tabletas, estas iPads, y permiten, digamos, que los familiares puedan comunicarse con los pacientes, y incluso cuando el paciente está intubado en ventilación mecánica y no puede conversar, yo creo que también es importante que los familiares puedan verlos, hablarles, por varias razones, ¿no? Yo creo que, digamos, ayuda sobre todo a los familiares a entender también la gravedad y la severidad en la que se encuentran sus familiares, ¿no? Nosotros hemos leído varios reportajes en los medios de comunicación de Perú de historias desgarradoras, ¿no? De gente que lleva a sus familiares al hospital y no los vuelve a ver nunca más, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, el principal estresor de los pacientes y los familiares hacia los médicos y al personal de salud, y de verdad que el equipo empieza desde el personal de seguridad, el personal de limpieza, el personal de cocina, el estrés, pues, grande de tener que trabajar aislados, separados unos de otros a cierta distancia, con un montón de equipos digamos, sobre ti, y que además ves fallecer tantos pacientes y ves tanto sufrimiento, definitivamente tiene un costo muy grande en la salud mental de todos, ¿no? ¿Qué experiencia tiene y recomendación tienen respecto a los pacientes que van a la casa y se están recuperando? ¿Qué les diría usted a ellos, ¿no? Y a los familiares que están con ellos, porque entra un pánico de traer el paciente a la casa. Y hemos encontrado en comunicación con Iquitos que los pacientes están en aislamiento por 4 o 6 semanas después del alta. Claro. Es un tema que ha sido bien difícil llegar, y es algo que va cambiando semana a semana. El problema es que cuando tú les haces pruebas moleculares a estos pacientes después de la 3ª, 4ª semana, sigues encontrando material genético en sus vías respiratorias. Pero no significa que ese material genético represente virus capaz de generar infección. Cuando se trata de hacer cultivos, se ve que el virus no necesariamente crece.
A pesar que alguien te diga que no va a contagiar nunca más, es natural la ansiedad y el miedo que hay, digamos, para estos pacientes tener que regresar a casa. Yo lo primero que les diría es que agradezcan a Dios y a la vida. O sea, si tú te dan de alta, ya ganaste, eres un triunfador, ¿no? Eres un vencedor, luchaste y lograste vencer la enfermedad. Y lo que viene en adelante es un periodo largo, no termina ahí, ¿no? Viene el periodo de recuperación, es un periodo que te va a demorar muchas semanas a que puedas volver a ser la misma persona que eras antes de tener la enfermedad. Tener paciencia es un día a la vez, poco a poco, día a día, y tratar de mejorar día a día, pero digamos, no se frustren porque no pueden ser la misma persona que eran antes de tener la enfermedad, porque si corrías de repente, no sé, 10 kilómetros y ahora no lo puedes hacer, fíjense en las cosas maravillosas que les ha dado la vida, que es estar todavía vivos, rodeado de la gente que ustedes quieren. Si hay mucha temor, yo lo que les diría es, de todas maneras, digamos, nunca está de más usar mascarilla al comienzo, el lavado de manos tiene que ser importante siempre, pero nada, tratar de vivir el día a día de la mejor manera posible, ¿no? Las experiencias tan cercanas a la muerte te hacen a valorar mucho más las cosas que tienes que quizás antes no eras consciente de ello, ¿no? Pero que no se depriman. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero, digamos, que traten de ser positivos, enfocarse en las cosas buenas, el hecho que hayan sobrevivido a la enfermedad y poco a poco la recuperación va a ser lenta, pero eventualmente van a llegar a donde estaban antes, ¿no? Y algo que mencionó un colega nuestro, ¿no? Que no vean noticias, ¿no? Que no vean noticias y que se corten de los medios sociales, ¿no, Stanley? Que no vean noticias y porque todo está enfocado en lo que es básicamente las cosas que están pasando mal, no las cosas que están pasando bien. Y las cosas que están, de los pacientes que están yendo hacia su casa, se publica 1 de 1.000.000. De los pacientes que están falleciendo, se publican probablemente todos. Entonces, una recomendación del panel, yo creo que es un acuerdo, un consenso, es que corten los medios sociales. Interesantemente, no hagan ningún tipo de comunicación, porque lo único que crea es más ansiedad y más pánico en ellos, ¿no? Algo que mencionabas que era muy importante era el hecho de que el proceso de recuperación es largo, ¿no? Es una línea ondulante hacia arriba, pero no es una línea recta. Entonces, el paciente un día se siente bien, un día se siente mal, hasta llegar al momento en que probablemente logra tener la misma capacidad física y ojalá mental, ¿no? En un lapso de 4 o 6 semanas. Yo quisiera ampliar el espectro que bien ha mencionado el doctor Rolando Sánchez, que son los principales, pero hay un abanico más amplio, ¿no? de efectos negativos asociados a la pandemia. Solo el hecho de estar cuarentinizado o aislado es una experiencia para nadie placentera. Los temores que existen de estar infectado, de cuál va a ser la progresión de esa infección en mi persona o en mis seres queridos, de los cuales estoy separado. La misma pérdida de la libertad infringe en uno ya emociones y sensaciones de disconfort, el aburrimiento que puede generar esto. A eso se le asocia, por ejemplo, la falta de suministros inadecuados, como puede ser alimentos, agua, cobijo, techo, ¿no? Y le adicionamos información que puede ser inadecuada, las finanzas, que para todos está claro que todos estamos siendo impactados en el sentido de qué vamos a hacer mañana, algunos, otros la otra semana, me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero. Y adicionalmente en los profesionales de la salud, el estigma asociado con ser la persona que va al foco del problema y luego cuando regresa a su domicilio, es una dificultad descrita en muchas publicaciones, ¿no? Entonces, pero a estos eventos hay potenciadores que hacen que esto sea más intenso, y eso es justamente lo que estaba usted mencionando, doctora Iracema, ¿no? Y es que las buenas noticias
no las captan la gente. Las buenas noticias pasan y se van, pero las malas se quedan, ¿no? Hablamos de muerte, pero no hablamos de que la mayoría de las personas hacen un cuadro leve o leve a moderado y se recuperan y no llegan a los hospitales. De eso no hablamos y la prensa tampoco muestra eso, sino la prensa muestra desgracias, sufrimiento, ¿no? Se enfocan en, por decirlo de una manera, se enfocan en las orejas del hipopótamo, pero no en el hipopótamo en sí, ¿no? Debería ser el Facebook y las redes sociales una herramienta para poder suplir ese aislamiento y mantenerse conectado con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Sin embargo, hacemos un mal uso de estas redes sociales porque nos enfocamos en las noticias pésimas y somos buenos transmisores de noticias malas o que no van a tener ninguna contribución en mejorar la situación que estamos atravesando. Para automedicarnos, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente también hay un cierto grado de indisciplina. Todos estos son potenciadores de los efectos negativos, ¿no? Y las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Hay publicaciones, ha habido suicidios, hay angustia, hay depresión, ansiedad, hay problemas para dormir, estrés postraumático, consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es lo que quería esquematizar en lo que se ha conversado hasta el momento. Quería preguntarles qué puntos así prácticos les daría a la gente cómo utilizar bien las redes sociales. Doctor, no sé si me permite, doctor Juliano. Mire, yo creo que lo que dijo la doctora Iracema es clave. Definitivamente no aislarse de las redes sociales. Definitivamente desconectarse. Eso creo que es el primer mensaje que debemos dejar bien claro, ¿no? Toda persona que se está recuperando, es más, antes de enfermarse ya, sobre todo si ya se enfermó, desconectarse de las redes sociales. Y es más, antes de inclusive despedirse, disculpen estimados, no estoy mal y solamente necesito buenas noticias, así que me desconecto por un momento. Entonces todo el mundo ya sabe que se va a desconectar y esa es una de las primeras cosas importantes y claves. Quiero agregar un último mensaje con respecto a la doctora Iracema, importantísimo es con respecto a las pruebas rápidas o las pruebas posteriores al alta. O sea, una persona que sale de alta, sale con un cuadro clínico y ya unas indicaciones precisas de por qué sale de alta. Y entonces, el problema es que ahorita el sistema hace que a veces se le haga pruebas rápidas, como sobre todo personal de salud. Y entonces genera mucha confusión. Yo creo que el mensaje debe ser bien claro. Si ya clínicamente te has recuperado, has sido dado de alta, ya no te preocupes, te pueden hacer pruebas rápidas o moleculares, pero como dijo el doctor Rolando Sánchez, el hecho de que encuentre un PCR positivo no significa nada importante para él. Lo importante es que tiene que recuperarse poco a poco, como dijo la doctora Iracema, es lento y a veces parece que mejoramos, otras empeoramos, pero lo importante es que vamos en la mejora. Entonces, no se preocupen por el resultado de las pruebas rápidas. Dejen que en todo caso personas que tengan un poco más de experiencia les puedan dar una correcta interpretación. Y a propósito de eso, las pruebas en un paciente recuperado, en el contexto de un paciente recuperado, es simplemente una prueba, ¿no? Y terminamos con el mismo principio, que tratamos pacientes, no pruebas, que tratamos pacientes y no tomografías. Entonces, insistir en eso, en la población y como fuente de información es fundamental, porque con la experiencia que tenemos en las últimas 6 semanas en Iquitos, recibimos entre 100 a 200 tomografías para hacer diagnóstico de COVID, ¿no? O sea, parece que mágicamente. Me parece que la doctora se fue. Sí, parece que tuvo un inconveniente. Oh. Bueno, lo que ella decía, yo creo que, volviendo al tema, es que todas estas cosas nuevas que uno ve por las noticias o que le escuchan, que le cuentan por las redes sociales, regresa a la salud mental, ¿no? La carga sobre la ansiedad de la persona es altísima, ¿no? Y una de las cosas que podríamos enseñarles ahora es cómo calmar un poco la ansiedad, ¿no? Y dónde es que uno puede
encontrar un poco más de alivio, ¿no? Porque hay varios puntos, en esta enfermedad pues hay varios puntos de ansiedad, ¿no? Cuando una persona está sana pero está en riesgo, cuando ve que los demás se comienzan a enfermar, sus seres queridos, y no puede acercarse, y otro cuando ya está enfermo y no sabe si va a ir bien o está mal, y otro es cuando ya le han dicho que está mejorando pero aún no se siente bien, ¿no? ¿Qué consejos le darían? Roland. ¿Aló? Raúl. Sí, Sí. bueno, un consejo para los profesionales de la salud sobre la tomografía, en efecto, ¿no? Se ha repetido y me parece que vale la pena hacer hincapié, es que tratamos cuadros clínicos, personas, ¿no? No tratamos imágenes radiológicas. Si bien es cierto, la tomografía tiene una importante contribución a nivel diagnóstico, pero no necesariamente indica decisiones terapéuticas, ¿no? Su utilidad también está en el marco del seguimiento, ¿no? Pero no vamos a tratar una lesión. Si una persona claramente me viene y no tiene síntomas o tiene una cefalea o experimentó fiebre, ya, pero no tiene dificultad para respirar, entonces yo no voy a tratar la lesión tomográfica, ¿no? Entonces yo creo que parte ahí, en el aspecto tomográfico, de educar al equipo, ¿no? De que también está afectado por todos estos problemas descritos y que a veces uno no quiere perder a otra persona, ¿no? Y puede incurrir en quizás sobre medicar o sobre indicar acciones con una persona que no son necesarias, ¿no? Me parece eso importante. Y algo esencial, yo creo que podríamos mencionar, los medios sociales utilizados de manera adecuada ayudan al paciente en su recuperación o en la información, transmitiendo la información, pero lamentablemente esta pandemia, yo le llamo la pandemia de la desinformación. O sea, los medios sociales han contribuido de una manera exponencial a la desinformación y a crear unas curas que salen de un día para otro sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Entonces, crear una fuente de información confiable, con expertos en la materia, es esencial, y considero que la presencia de ustedes el día de hoy ayuda a crear esta plataforma para la comunidad de Iquitos, que ha entrado en una histeria social basada en efectos que ha tenido esta pandemia, muertes que hemos visto, colegas que se han ido. Entonces, algo justificada la histeria de nuestra comunidad, pero estos paneles ayudan mucho a clarificar este tipo de ideas en nuestra población. Stanley, no sé si quieres decir algo. Claro, solamente quería completar dos cositas en concreto para las personas. Uno es, realmente sí, la tomografía ayuda, pero el problema está que la tomografía no debería ser el examen de elección para hacer un diagnóstico o para iniciar un tratamiento indicado. Entonces, las personas no deben preocuparse de decir, yo tengo COVID, creo que tengo COVID y tengo que hacer mi tomografía. No, ese es un error. Creo que hay otros indicadores y hay otras formas de manejar. Entonces, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es con respecto a las redes sociales. Hay una iniciativa de otros grupos, pero conozco uno muy cercano, de la doctora Maher Zapana, que usando el WhatsApp reclutó una serie de personas que se estaban recuperando de la enfermedad y ha tenido una buena respuesta de las personas, realmente sus inquietudes, sus preguntas, pero bajo como dicen, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Nada de malas noticias, todo tiene que ser positivo, ella modera eso de ahí. Entonces, como usted dice, las redes sociales bien usadas también son algo de mucho provecho, y esto es un ejemplo del que le menciono. No sé si Rolando tiene algo que agregar.
No, secundo lo que tú has dicho, las redes sociales son como la sociedad. Hay gente negativa y hay gente positiva, y lo que hacemos es, te aíslas de la gente negativa y la gente positiva le abres las puertas a tu vida, ¿no? Entonces las redes sociales son iguales. Si tú ves un programa, una noticia y te das cuenta que te pones más triste de verla, no la veas. O si hay noticieros menos serios que otro, felizmente tienes la oportunidad de poder elegir. Pero como dices tú, los medios de comunicación y los medios sociales usados de manera adecuada me parece que te pueden transmitir mucho amor y mucha esperanza también, ¿no? Mira, todos nosotros ahorita estamos compartiendo esta experiencia a través de los medios sociales, de las redes sociales. Así que pueden ser usadas de manera positiva, pero uno es el que tiene que juzgar el efecto que genera en ti y de acuerdo a eso elegir con qué te quedas, ¿no? Y alguna recomendación de, ok, estoy en mi casa, estoy aislado, ya me desconecto de los medios sociales. Sí, doctor, voy a estar 24/7 por los próximos 2 semanas, sin ver a nadie. ¿Qué hago, doctor? Yo creo que, doctora, yo le doy una sugerencia a las personas. Yo creo que, así como dijo el doctor Rolando Sánchez, tenemos en la sociedad gente buena. Entonces, ahí es momento donde tú debes recurrir a la gente positiva de tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que el doctor Rolando Sánchez, el doctor Raúl Chiquiabri, el doctor Tuliano son gente positiva, los voy a llamar, porque sé que no son gente que se van a derrumbar fácilmente y yo necesito que ellos me ayuden, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, sé que hay otra persona en mi entera confianza, pero sé que está más sensible que yo, que está llorando por todo esto, a él no lo voy a buscar. Y no es porque no confíe, sino que no es más fuerte que yo. Entonces yo creo que podemos apoyarnos con esos grupos, ¿no? Para poder decirnos, ¿sabes qué? Tratemos de apoyarnos, mensajes positivos, y ellos conocen, cada uno conoce quiénes son más fuertes espiritualmente, y yo creo que eso es algo que puede ayudar, doctora. Y enfocarnos también en las cosas que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascina escuchar la música, ¿no? Entonces, escuchar música o ponerme a leer son las dos cosas que más me relajan, ¿no? A pesar que mi esposo me ve como el coronavirus andante, pues, ¿no? O sea, yo llego y ya, desinféctate bien, ¿no? Porque cree que yo estoy con el coronavirus, a pesar que intento decirle que no. Incluso, doctora, yo, por ejemplo, con mi hija sabe un poco más de TikTok, yo no sabía nada, y me he puesto a hacer también TikTok con ella. O sea, a ella le gusta bailar, esos pequeños fragmentos, unos 10 segundos, y yo he dejado al lado ese ego, ¿no? De decir, no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo ya no soy niño, pero me he sumado y de verdad que me he divertido a mi hija, y entonces creo que ha sido algo muy bonito, una buena experiencia también para mí, ¿no? Parte del TikTok, Stalin. Así es el TikTok, sí. Pero el TikTok tiene... Comparte, quiero verlo. Lo voy a hacer. Bueno, escuchar música, salir a caminar, ¿no? Hacer ejercicio, uno no necesita un área muy grande para hacer un poco de ejercicio. 30 minutos diarios en casa, no es difícil hacerlo. Ver televisión. También yo, por ejemplo, juego ludo con mi esposa y mis 2 hijos que están en África y jugamos ludo. Y mi hijo y yo acá y mi esposa y mi hija de 9 años allá. Y jugamos ludo, estamos un rato departiendo un momento, interaccionando. ¿Y usted, doctor Tuliano, qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, leo y videojuegos, ¿no? Todavía siempre tengo un tiempecito para jugar algo de eso. ¿Y Rolando, qué le gusta hacer? Para relajarse, porque esa vida es intensa. Mira, conversar. Yo he descubierto que lo mejor que me ha traído esta pandemia es que me ha permitido reencontrarme con gente que quiero mucho, como Gianfranco, como Stalin, ¿no? Con gente de promoción, Raúl, y con otros amigos más. Hemos creado un chat de la promoción y la misma iniciativa la hemos hecho con amigos de colegio, con amigos de infancia, al punto que ya es difícil trabajar porque te distrae tanto con tanto chat y con tanto mensaje, pero la verdad que me ha llenado de muchísima alegría reencontrarme y reconectarme con gente que hacía tiempo por estar absorto en el día a día, no sabía de ellos, ¿no? Y en verdad, o sea, esta pandemia ha traído
yo creo una opción, y lo creo dentro de mi corazón, una opción de resetear la computadora y comenzar de nuevo, de ceros. Todos nos miramos nuevamente con lo que tenemos, que es lo mínimo, que no tanta cosa ni tanta actividad fuera de la casa, ¿no? Y llegamos y estamos con los que más queremos en la casa, ¿no? Y nos reconectamos con aquellos que... A mí me ha dado la oportunidad de conocer a gente como ustedes, ¿no? O sea, es un regalo que considero en esta vida, que es tan importante por una causa tan esencial para nuestro Loreto, ¿no? Todos nosotros los que estamos acá, excepto Gianfranco se ha colado, el resto todos tenemos lazos con Iquitos, somos Iquitos, ¿no? Y eso definitivamente nuestro espacio y nuestra motivación llega a través de esto, ¿no? No sé si, Luchito, ¿hay alguna pregunta? De momento no, doctora, tengo acá un saludo más bien. Doctora Salal Hasbaz, saludos colegas, felicito su iniciativa. Considero que el uso de las redes sociales de forma positiva contribuye sustancialmente a la recuperación del paciente. A los colegas pacientes y colegas de alta he recomendado el uso de TikTok y YouTube. En el caso de YouTube recomiendo que escuchen de la música de sus artistas favoritos y secuencialmente canten. Al principio se van a cansar, pero secuencialmente lo van a conseguir. Esto apoyado con la terapia respiratoria y física ayudan sustancialmente a la recuperación del paciente. Y algo importante también es lo que habíamos mencionado, ¿no? Tener una fuente de información esencial que sea confiable, ¿no? Esta desinformación de tratamientos experimentales que está habiendo de manera exponencial. Estamos viendo diferentes casos que ustedes están compartiendo en los diferentes hospitales. Por la automedicación es uno. Lo otro es, tenemos también este tipo de personas que están compartiendo diferentes tipos de información que no es la adecuada, sobre todo para una persona que se está recuperando. Entonces, estas cosas y traer a punto nuevamente, sobre todo para Iquitos, dos cosas que hemos visto es las pruebas que han comenzado. Parece que las pruebas rápidas acaban de llegar a Iquitos y hoy día he recibido más de 70 pruebas rápidas de personas asintomáticas. Una, dos líneas, doctora, soy positiva. Y ahora, entonces todos están asintomáticos y toditos están en la fase de recuperación, o algunos están en la fase de recuperación. Entonces, hacer énfasis que las pruebas lo único que nos va a hacer es también crear un estado mental de ansiedad, ¿no? O sea, porque sale una prueba rápida y si no tengo síntomas, no significa nada, ¿no? No sé si alguien podría... Exacto. Yo creo que una prueba aislada no significa nada. La prueba va con el paciente, ¿no? Y la prueba se hace cuando el paciente la necesita. Y eso es todo. Como siempre, pues todo hay que ponerlo en el contexto clínico. Y otra cosa más, bueno, que quería comentar es que no se olviden que todos los médicos somos humanos también y nos equivocamos, ¿no? Y es lo que estamos viendo en muchos casos. El problema es que ahora, yo creo que en los últimos 20 años, la medicina ha sido ese, no como secreto, pero esa mística o esa cofradía que había en la medicina, que era bastante cerrada, era solo de médicos, se ha abierto y ahora está pues invadida por las redes sociales, la prensa, la parte política. Entonces, los médicos están sintiendo mucha presión en todos los países, ¿no? De la prensa, de la sociedad, de los políticos, y día a día ves cómo van cambiando de opinión algunos están tratando de moderar sus recomendaciones y todo lo que dicen lo toman y queda y permanece y se disemina de una manera incontrolable, ¿no? Por eso, y encima esta es una epidemia bastante nueva, ¿no? Estoy tratando de recordar un poco cómo fue con la gripe porcina del año 2009, pero no recuerdo que haya sido tan mal, ¿no?
la cobertura que había de la prensa y todo eso no era tan fatalista. Y eso que es, pues, que la fiebre porcina al final terminó teniendo una mortalidad no tan alta como esta, pero bastante alta comparado con las demás epidemias de influenza que siempre hay, ¿no? Ujú. Bueno, y uno siempre, y eso sí, la memoria es muy efímera, no dura, y uno ya se olvida todo y solamente se acuerda de lo malo y no recuerda cómo fue hace 10, 15 años la cosa, ¿no? Pero eso es bueno también, porque uno también puede olvidar las cosas malas y puede seguir adelante, ¿no? Tiene dos caras en la moneda eso. Y ahora, eso es cierto, y ahora quiero tocar un tema bien importante, es la salud mental de todo trabajador de salud, ¿no? Cómo nos está afectando esto a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros no estamos exentos de todo lo que está pasando, y estamos en contacto con colegas de Iquitos. Ustedes han tenido la posibilidad de conversar con algunos de ellos y ayudarles en asesorar en manejo de algunos casos. Entonces, todo esto, me gustaría un comentario de cada uno de ustedes de cómo les ha afectado la pandemia a cada uno de ustedes y qué piensan de este estudio que ha salido en JAMA, que por primera vez pacientes están cuidando a pacientes y refiriéndose a los médicos y a las enfermeras, o sea, pacientes, porque nosotros estamos en un estado mental, muchos de los que estamos en el campo de batalla, que nos está poniendo en un estado de tal manera que podría interferir con nuestra actividad diaria. Rolando. Sí, digamos, cada persona tiene diferentes niveles diferentes estrategias para lidiar con el estrés, pero el estrés nos va a afectar a todos, indudablemente. No hay nadie que sea inmune al estrés y a tanto sufrimiento y a tanta tragedia. En los hospitales, en muchos lugares, lo que están haciendo es hacen reuniones semanales para los médicos para que cada uno pueda, como un espacio de terapia en grupo, ¿no? Para que cada uno pueda expresar sus experiencias, sus temores, sus ideas. Yo creo que eso ha sido bastante positivo, ¿no? Y darle a la gente la oportunidad que pueda expresar cómo se siente, ¿no? Lo otro que ha ayudado mucho es la solidaridad. Yo te hablo desde el punto de vista de medicina intensiva, ¿no? Cuando tú tienes que rondar en 20 pacientes que están intubados, con impresores, que están súper mal, la verdad que el desgaste emocional, físico, es tremendo, ¿no? Entonces, lo que ha habido es, los colegas se han puesto de acuerdo para ayudarse unos a otros y se han dividido los pacientes de manera que veas cada vez menos y te relevan de tu puesto mucho más frecuentemente, y eso te ayuda mucho, ¿no? El hecho que la cuarentena no ayuda, ¿no? Porque normalmente hacer ejercicio, salir a comerte algo rico con los amigos, pues te ayuda un montón, pero tienes que buscar otras formas de encontrar placer y felicidad, y como dicen Raúl y Stalin, compartir con la familia, compartir con los amigos, usar las redes sociales para juntarte con gente que te genera energías positivas y estar atentos, y si realmente te sientes mal, compartirlo, no lidiar con tu depresión o tu ansiedad solo, ¿no? Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte y a escucharte. Así es. Stanley. Hola, doctora. Mire, yo quería comentarles que en este aspecto sí tenemos que ser un poco sinceros, ¿no? Como dijo Raúl al comienzo, ha habido más factores que han contribuido a que el personal de salud tenga un impacto mayor. Por eso es que en el mes de marzo, alumnos de medicina de la UNAP, liderados por Joseph Ascate y Ángel Moreno, y entonces lideraron tratar de evaluar esto ahí. Y eso estamos hablando en marzo, finales de marzo, para ver qué es lo que estaba pasando con el personal de salud. Y realmente en ese momento, cuando todavía no había la muerte de colegas, se encontró datos que ahorita solamente quiero comentarle algunos, ¿no? Por ejemplo, se encontró
que un 26% tenían algún tipo de pensamiento negativo, ¿no? Por ejemplo, como que no vale la pena seguir adelante o no vale la pena vivir. Y esto sí es algo que tenemos que considerarlo y mandar un informe rápidamente a las autoridades sanitarias, porque se debe hacer algo, ¿no? Se debe hacer algo desde el punto de vista de que todo el personal que ha vivido todo este evento necesita también ciertas terapias o ciertas actividades. Se encontró, por ejemplo, que también depresión moderada severa, un 37%, 30%. Entonces, a lo que quiero llegar es que, de todas maneras, el impacto en este grupo va a ser mayor. Entonces, escapa un poco a lo que nosotros solamente podemos decir, bueno, hay que hacer un poco de alegría, hay que darle un poco de, ¿no? de contacto con la familia o ejercicio, no. Yo creo que ahí sí, esto de acá lo tenemos que reportar rápidamente para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Raúl. Sí, bueno, básicamente yo pudiera agregar que está ya en varias publicaciones que se tiene que priorizar la salud mental del personal de salud. Experimentamos todo lo que hemos hablado con intensidad mayor, porque justamente ese es el trabajo que realizan todos los días que van a trabajar, desde la hora que entran y se ponen, digamos, un PPE, un equipo de protección personal, están ahí aislados dentro de ese equipo hasta la hora que salen y están justo en el centro de la tormenta. Entonces, definitivamente yo pienso aquí que esto va a tener consecuencias crónicas. Vamos a tener que lidiar con problemas en la esfera de salud mental, de profesionales de la salud, no ahora, ni 1 o 2 meses, sino probablemente más tiempo, definitivamente. Gianfranco, gracias, Gianfranco. Bueno, para contestar cómo ha impactado a mí, empezando, lo primero que encontré cuando comenzamos a interactuar con los doctores de Iquitos fue que, bueno, uno estaban bastante poco abastecidos, ¿no? Tanto de PPE como de opciones, ¿no? Y estaban tratando de seguir protocolos que habían sido, pues, enviados, y poco a poco creo que les hemos tratado de ayudar. Lo primero que logramos fue que los ayudamos con los casos severos, y lo segundo es que creo que a través de estas jornadas que hemos hecho con información, la gente ha dejado de sobrecargar el sistema de salud, que eso es bueno, y eso les ha dado un respiro y han podido. He visto que la semana pasada esterilizaron el centro COVID, ¿no? En Iquitos, me pareció muy bien, y eso pues ayuda, porque creo que los médicos se han estado sintiendo en Perú un poco abandonados, ¿no? Porque veían que varios colegas comenzaban a caer y muchos de ellos morían. No tenían el equipo para protegerse ellos mismos, para poder dar la atención que ellos querían darle a sus pacientes, ¿no? Lo mismo, de cierta manera, acá en el hospital pasó. No había suficientes mantiles, no había suficientes insumos para protección, ¿no? Y otra cosa que sucedió, que fue bastante mala para la institución y para los otros médicos, es que cerraron muchos sitios debido a la cuarentena, cerraron todo lo que era considerado no esencial, y muchos colegas se quedaron varios días o hasta semanas sin trabajar, ¿no? Ya lo que es muy importante es que, bueno, eso se traduce al. Imagínense, si en el hospital eso ha ocurrido, en todos los ámbitos de la sociedad también está ocurriendo, y a mí me preocupa mucho eso personalmente, es el impacto económico que va a tener esta epidemia mundial sobre el bienestar de todos los países, no solamente Perú o de Estados Unidos, pero de todos. Y no sé cuánto habremos retrocedido en prosperidad en estos ¿cuánto? 4 o 5 meses con esta epidemia. Va a haber mucho que hacer para llegar a lo que estábamos antes, ¿no? Eso nomás, eso es lo que más a mí me preocupa, ¿no? Así es, así es.
Pero doctora, entre tanta mala noticia, ya al menos se nota que los casos de casos severos o casos de fallecidos ya comienzan a disminuir en forma importante para la ciudad de Iquitos. Entonces, los ciudadanos que viven en Iquitos creo que ya pueden al menos sentirse que esto es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia, pero no hay que bajar la guardia y hay que seguir cuidándose, ¿verdad? Y las medidas básicas, ¿no? Las medidas básicas, lavado de mano, ¿verdad? Sí, exactamente. Lavado de manos, siempre tratar de mantener ya un poquito el distanciamiento físico, como usted reitera, ¿no? Tratar de no tanto abrazarse, sino por mientras, hasta que sepamos bien qué tanto va a durar esto, a distancia. Hola, ¿qué tal? Oscuro codo. O sea, mantener eso es importante, ¿no? Idealmente también mantener la máscara sería algo muy bueno. Creo que es muy recomendable. Lo que, lo que funcionó para mí, bueno, si bien es cierto, yo no estoy en el frente de batalla, sin embargo, tengo familiares en Iquitos y hace semanas que ellos estuvieron muy cerca de estar en condiciones de hospitalizarse. Eh, Básicamente, uno mismo, que es la persona que mejor se puede conocer, debe identificar qué es lo nuevo que está sucediendo en uno, ¿no? Y de esa manera uno ya puede decir, no, aquí tengo que hacer algo. Por ejemplo, no podía dormir a una hora específica, ¿no? Lo otro es que definitivamente borré la aplicación de Facebook de mi celular. Me ayudó muchísimo eso, la verdad, me ayudó mucho, mucho. Lo otro es que tengo mi lista de contactos y llamé a personas que me van a hacer fuerte, ¿no? Entonces me funcionó muy bien, ¿ya? Y inclusive tenía, me parece que empecé a hacer un síndrome de colon irritable, este, y poco a poco, con estas medidas, eh, empecé a sentirme mejor. Tenía incluso un poco de tremor, ¿eh? Empecé a sentirme mejor, hice un esquema rígido, a esta hora me tengo que ir a dormir, ¿no? Y a esta hora me despierto y durante el día no voy a estar durmiendo ni descansando porque tengo mi hora, o sea, eso me ayudó bastante. Y el Facebook, que por fin ya después, cuando ya me siento mucho mejor, ya volví a colocar la aplicación de Facebook, pero ya no la uso 10 horas al día como antes, ¿no? Entonces, esas cosas han funcionado para mí y lógicamente también mis familiares, yo les estuve en comunicación con personas que no están acá, pero a través de las redes sociales me daban sus comentarios, sus indicaciones, porque son neumólogos, intensivistas. Entonces pude monitorizar qué era la mejor forma de tratar, ¿no? Porque, como había comentado en otra reunión, me encontré con que tenía que hacer o esta opción o esta opción. Esta opción es una receta donde tenía al menos unas 6 medicinas ahí. Increíble. Y había que hospitalizar inclusive. Y esta opción es, vaya a su casa, sintomáticos, solo si la dificultad respiratoria se hace más intensa, regresa. La tomografía no la vuelva a ver. Y nos fuimos por esta vía justamente, ¿no? Y se recuperó mi suegra y incluso mis otros familiares también. Y esto ayudó también a resolver este asunto. Ese es un buen punto, Raúl, porque eh, esta pandemia, tratamos de hacer énfasis siempre en los medios de radio, de televisión y los medios sociales, que esta pandemia estamos todos aprendiendo juntos, ¿no? Y tenemos todo el derecho a hacernos más inteligentes cada día, ¿no? O sea, tenemos que entender que este virus ha saltado a la humanidad por primera vez y todos, incluso la comunidad científica, está aprendiendo y estamos, lo que fue verdad ayer no es verdad mañana, ni de repente hoy. Y lo que estamos diciendo hoy no va a ser verdad en 2 meses. El otro día tenía un conversatorio de instrucción con las enfermedades de
perdón, con las enfermeras acá de los colegios, y les decía lo que les estoy diciendo ahorita, de repente no va a ser nada útil en agosto, porque estamos en un proceso de aprendizaje y no hay un consenso completo. Entonces, en el proceso de aprendizaje cometemos errores. En el proceso de aprendizaje sacamos bajo evidencia científica qué es lo mejor y qué es lo que está funcionando, ¿no? Y todos vamos a tener el mismo tipo de visión y de forma de plan de tratamiento. La medicina no es una receta de cocina. La medicina no es una receta de cocina. Para tal caso hubiéramos sido chefs, ¿no? Entonces, la medicina es en realidad es un arte, es la combinación de una historia clínica, de ver, examinar al paciente y decidir en base a eso qué pruebas diagnósticas me ayudan a llegar a mi diagnóstico. Y no las pruebas diagnósticas van a definir lo que el paciente tiene. O sea, necesitamos integrar todo eso para poder hacer un diagnóstico, y eso es lo que tenemos que enfatizar en la población. 1, y 2, que los otros gérmenes no se fueron. O sea, no llegó el COVID al planeta Tierra y los otros tomaron el Challenger y se fueron a Marte, ¿no? O sea, el dengue, la leptospirosis, la malaria, todos se fueron a Marte. Eso no es verdad. Entonces tenemos que seguir pensando en otras cosas, y hemos tratado casos en hijitos que se están recuperando de COVID y comienzan con una fiebre luego, y que el COVID me está comenzando. No, vamos a hacer, hay dengue también, y sale dengue positivo. O sea, son cosas así que, y acá en las áreas donde estamos viviendo, lo mencionaste tú, Rolando, el día de ayer, los ataques cardíacos, ¿no? O sea, los ataques cardíacos se están viendo, no sé si tienes algo que decir al respecto, ¿no? Sí, es exactamente lo que tú has dicho, ¿no? El resto de las enfermedades no están en cuarentena, es decir, los infartos, los tromboembolismos pulmonares, el dengue, la malaria, la tuberculosis, no están de vacaciones, siguen ocurriendo. Es más, hay gente que cree que incluso que el costo de esta cuarentena lo vamos a ver meses después, cuando veamos un despunte de casos de tuberculosis, producto de quizás generado por la cuarentena, ¿no? Pero simplemente eso, a los colegas recordarles que lo que les comentaba ayer en una charla, que en la medicina el secreto para no equivocarte no es ser genio ni saberlo todo. El secreto es simplemente ser organizado y sistemático, y mientras más grande sea tu diferencial diagnóstico, menos posibilidad de equivocarte, ¿no? Algo importante que quiero agregar es que también las enfermedades respiratorias, sobre todo los virus respiratorios tipo influenza, justamente ya es época. Entonces, también van a aparecer y también causan dificultad, alteración del gusto, ¿me entiendes? Entonces, tampoco no es tan cierto que sea exclusivo del COVID, las alteraciones del gusto o del sabor. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Ya empiezan a aparecer también los virus respiratorios normales, y entonces no debemos pensar que todo es COVID también. Exacto, esa pérdida de olfato, o sea, yo siempre la tengo cuando me da la influenza. Entonces, cuando dijeron pérdida de olfato, entonces yo vengo teniendo COVID desde hace 50 años, ¿no? O sea, yo siempre pierdo el olfato cuando tengo una inflamación respiratoria alta. Entonces, no es única del COVID. O sea, los síntomas del COVID son síntomas generales de una infección respiratoria. Lo que estamos viendo es la progresión rápida, ¿no? En algunos casos que estamos en todo el proceso de entendimiento de qué es lo que está pasando, pero los síntomas son básicamente los mismos, de las infecciones, otras infecciones respiratorias iniciales. Yo no sé si hay alguna pregunta, Luchito. Sí, doctora. Por aquí preguntan, paciente que hace un mes presentaba cansancio, sudoración fría de manos y pies, dolor de espalda y a las finales perdió olor y gusto. Hace unos días vuelve a presentar sudoración fría de los pies. ¿Cree usted, doctor, que puede ser nuevamente la enfermedad o algo psicológico? No sé quién quisiera responder esa pregunta. Yo diría que, como repetíamos al comienzo, ¿no? Cada persona se debe evaluar, se necesitan un poco más de preguntas. Aparentemente, por esa pequeña información, todo parece, como dice el comentario, algo psicológico, pero nunca debemos desestimar, ¿no? Necesitamos un poquito más de información y evaluación para poder llegar a una conclusión. Correcto. Por aquí tengo otra pregunta. Doctora, buenas noches. Mi esposa es enfermera, presentó los primeros síntomas el día 18 de abril. A la fecha han pasado 38 días y sigue presentando algunos síntomas como opresión en el pecho,
diarrea, dolor de cabeza en el hemisferio izquierdo. Por indicación suya se hizo el análisis de dengue y leptospirosis y salieron negativos. Imagino que debe ser una etapa de depresión, ya que estuvo con tratamiento con ansiolíticos hace 6 meses. ¿Podría haber recaído y qué hacer por su pronta recuperación? Le agradezco su gentil respuesta. Doctores, ¿quién toma la pregunta? Sí, yo justo estaba leyendo las preguntas y quería comentar sobre eso porque estaba leyendo un artículo ahora en la tarde. Bueno, más que todos los artículos sobre salud mental en la época del COVID citan algunos artículos chinos, pero son muchos artículos de opinión. Y es muy interesante, todos están opinando sobre una prevalencia, o sea, de lo que llamamos estrés postraumático, ¿no? Que está ligado a la ansiedad. Es una persona con COVID o una persona que ha vivido en una zona que ha estado llena de COVID, de gente muriéndose o muy enferma, pues está sufriendo un ataque externo que va a causarle definitivamente un cuadro de ansiedad y termina siendo como un estrés postraumático, ¿no? O sea, es decir, hay un trauma, que es toda esta situación, y el estrés se traduce a través de ansiedad y depresión a futuro, y puede ser, otros eventos pueden volverlo a traer a flote, ¿no? Y lo otro que había visto también, que en muchos otros sitios donde estaban haciendo pruebas con otras medicinas, había cierto rol para la sedación y los ansiolíticos durante momentos donde el paciente estaba bien enfermo de COVID. No sé si podrías comentar algo de eso, Rolando. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, el uso de ansiolíticos. En algunos estudios clínicos, creo que en China, cuando se hicieron en marzo, estaban usando también hipnóticos y ansiolíticos como parte del esquema de tratamiento de COVID en pacientes en China. No sé, y yo creo que eso pues ayuda pues a dormir bien, calmar la ansiedad y calmar al paciente, ¿no? Uh-huh. ¿Y esos eran para pacientes con enfermedad severa o pacientes con... Me parece que eran pacientes hospitalizados y estaban haciendo un trial con hidroxicloroquina, me parece. Yeah. Tendría que, no me acuerdo dónde lo leí. Una de las cosas, yo te cuento primero, en los pacientes severos en la unidad de cuidados intensivos, nosotros desde hace muchos años nos alejamos de las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas han demostrado a través de los años y los estudios que causan mucho delirio, número uno, y eso genera mayor mortalidad. Y dos, la mayoría de ellos tienen la excreción de las benzodiazepinas, usualmente no son muy buenas, entonces casi nunca las usamos. El problema es que cuando la pandemia te llega, tienes tantos pacientes al mismo tiempo que se te acaban las medicinas. Entonces, lo que nos hemos visto forzados es se nos acabaron los opioides, se nos acabaron el propofol, y los hemos tenido que sedar usando benzodiazepinas a pesar que no es nuestro medicamento favorito. Entonces sí está habiendo un uso mucho mayor de benzodiazepinas en las unidades de cuidados intensivos. En los pacientes hospitalizados, yo creo que la mayoría tiene pues pánico porque todo el mundo ve en las noticias que los pacientes se mueren y todos se preguntan si se van a morir o no. Y claro, hay mucha gente que está usando hipnóticos y medicamentos para tratar de calmarlos. Yo no soy psiquiatra, no soy experto en el tema, pero yo pienso que a veces es necesario, si los síntomas son muy fuertes, puedes usar ansiolíticos. Lo que no quieres es empezar un curso largo de ansiolíticos por mucho tiempo, todos los efectos que ya sabemos con las benzodiazepinas. Y yo creo que hay psicólogos que están dando ayuda, por ejemplo, a través de redes sociales. Conozco algunas plataformas. Yo creo que si los síntomas de ansiedad le están durando más de una semana, 2 semanas, 3 semanas y te están afectando tu funcionalidad, hay que buscar ayuda, ¿no? Y buscar ayuda con la gente que es especialista, ¿no? Así es. Así es. Pero en todo caso, me parece que esto no es que está regresando el COVID, ¿no? Es más que nada una secuela de lo vivido, y está en esa época. Me parece que esa fue la pregunta también de la señora, ¿no? Otro problema grande que tenemos en Perú
es que no tenemos pruebas moleculares. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, a veces nos ha pasado a través de esta plataforma que te presenta un paciente que hizo un cuadro febril, lo diagnosticaron con COVID y después te vuelve a hacer un cuadro febril, ¿no? Digamos, siempre te quedas con la duda y dices, bueno, de repente el primero no fue COVID y este sí es COVID, o de repente el primero sí fue COVID y esto simplemente es una infección sobrebacteriana. No es fácil, ¿no? No es fácil. Y lo que sí dijo Gianfranco y lo que han dicho todos los compañeros hoy día es que los casos de reinfección, cada vez que se analizan más estos casos nos damos cuenta que no es realmente una reinfección, sino es que es simplemente que estos pacientes siguen teniendo PCR positivos, pruebas moleculares positivas, pero no es que se hayan reinfectado, ¿no? Todavía no. Es muy pronto para ver los casos de reinfección, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar diciendo nuevamente que para recapitular, tenemos que tratar al paciente, no a las pruebas. Definitivamente la medicina está hecha de seres humanos y no de enfermedades, ¿no? Y la misma enfermedad se puede presentar en 100 personas, en 100 formas diferentes, ¿verdad? Entonces es fundamental recordar eso, recordar que el COVID llegó y está viviendo con nosotros, con otros de los gérmenes, virus, bacterias, hongos que viven con nosotros, y que tenemos que aprender a lidiar con esto, donde básicamente la esencia es la higiene, ¿no? O sea, lavarse manos para evitar el contagio, ¿no? Y el saludo, un poco del distanciamiento físico, y que las otras enfermedades y los otros virus no se han ido ni a Marte ni fuera del otro universo, ¿no? Recordamos eso. Les agradezco a ustedes infinitamente la participación, porque a través de la BRE, de la Brigada de Rescate y Esperanza, una manera de lidiar con el dolor y el estrés ha sido creando esta brigada. Y ustedes son parte de esto. Si no, se hubiera quedado solamente en un punto, y ahora es un movimiento que la gente confía en Iquitos, una fuente a la que recurren día a día. Y de todas maneras, una fuente de información científica con expertos como ustedes, y les agradezco en realidad su presencia, su colaboración, a cada uno de los médicos voluntarios que están participando en el día a día. A ustedes hoy día, mil gracias por su tiempo, y nuevamente, aquí una humilde servidora más en este planeta. Doctores, muchas gracias a todos ustedes por su valioso tiempo y su disposición, tanto para la ponencia como para resolver algunas preguntas de la audiencia. Esperamos contar con ustedes para próximas ocasiones. A continuación tiene la palabra el coordinador del servicio Telecharapa de la Brigada de Rescate y Esperanza, señor Oliver Morey Mauro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Realmente tener un panel de lujo hoy día para explicarnos el tema de salud mental y cómo afrontar esta pandemia desde el punto de vista psicológico. Estas charlas no solamente quedan en charlas, en educación, lo cual es súper importante para la comunidad, sino que también estamos ofreciendo una plataforma para que podamos brindar asesoría, se pueda brindar asesoría con especialistas médicos a las personas, a la comunidad de Iquitos. Para esto no se necesita mayor ciencia ni mayor tecnología que el uso del celular. El uso del celular, como saben, es un equipo que está ya masivo en Iquitos. La mayoría de gente tiene celular y usa muy bien el WhatsApp. Y no solamente eso, que ahora los paquetes que venden acá en Perú, la mayoría te ofrece planes de datos gratis, ¿no? Para poder usar Facebook y para poder usar Facebook y WhatsApp, digamos, de manera ilimitada. Yo justo pensando en lo que hablaban los doctores, una de las cosas a lo que conlleva la ansiedad, la preocupación, el estrés ante esta pandemia y ante el hecho de uno ya empezar a sentir los síntomas y todo eso, es
que hay personas que se puedan empezar a quererse automedicar. Y de hecho, estamos viendo que hay personas que se automedican. Entonces, qué mejor oportunidad, digamos, para que estas personas, antes de automedicarse, utilicen esta plataforma para que un doctor, un especialista médico los pueda contactar y les pueda orientar sobre su caso. Entonces, quiero solamente con un par de minutos explicarles básicamente cómo es el registro de esto, cómo es que una persona puede acceder a esto y que empiecen a usarlo. A todas las personas que nos están mirando ahorita por Zoom o por Facebook en vivo, compartan esto con sus amigos, con sus familiares. Esta es una iniciativa de esta brigada donde están muchos doctores de manera voluntaria dando su tiempo, su amor al prójimo, a la comunidad, a nuestros hijitos, para que puedan acceder a este tema y recibir la asesoría. Yo quería compartirles ahorita, me permiten un segundo, no sé si ven ahí la pantalla. Afirmativo. ¿Se ve, Luchito? Ya. Por ejemplo, lo único que tienen que hacer es, primero, para acceder a esto, básicamente necesitan un celular que tenga el WhatsApp. Segundo, que tengan una conexión a un Wi-Fi, o si es que tienen el plan de datos, con plan de datos, pueden usarlo sin ningún problema. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página de PANS. Acá les muestro la página. Es PANS, Jorge Arévalo Iquitos Medical Mission. Y después lo que tienen que hacer es dar clic en este botón que dice contactarnos. Una vez que dan clic, esto lo pueden hacer tranquilamente desde su celular, no necesitan hacerlo desde una PC, si tienen la PC lo pueden hacer, pero lo pueden hacer desde el celular. Luego lo que van a tener es, en el celular van a entrar a un formulario. Ahí está el formulario, y lo que van a tener que ingresar es datos básicos, ¿no? El nombre de apellido, el celular de contacto es importantísimo porque con esto el doctor los va a contactar a ustedes vía WhatsApp. Hoy la comunicación en Iquitos, si bien es cierto el internet, hace un año era recontra lento, ahora tranquilamente se pueden hacer llamadas vía WhatsApp con personas de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo sin ningún problema. Y no solamente eso, pueden usar también la videollamada si en caso necesitan hacer un contacto visual, ¿no? El correo electrónico, que es un dato opcional, la edad, el sexo, el peso aproximado, el distrito de residencia, y luego viene una sección donde se ingresa los síntomas, ¿no? Básicamente son ya los síntomas que muchos de ustedes seguramente han visto en las redes sociales, en las comunicaciones que manda el gobierno. Pueden hacer marcar más de una opción, y luego tienen que ingresar la parte de condición preexistente, ¿no? Si es que, por ejemplo, son personas que tienen diabetes, algún tema de enfermedad autoinmune, asma, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque esto le va a permitir al doctor que los va a contactar poder tener la información y poder, digamos, agilizar esta consulta, esta opinión médica, ¿no? Al final, llenan algunas preguntas más y luego le tienen que dar clic a este botón enviar, el botón verde que está acá, y inmediatamente se le hace registro de su información, y en el transcurso de las siguientes horas, en 1 hora, 2 horas, un doctor de los voluntarios que tenemos en la brigada se estará contactando con ustedes para, digamos, darles la asesoría, la orientación médica que les necesitan. Y por favor, antes de automedicarse, yo sé que la situación en Iquitos es complicada, acceder a alguna consulta médica, porque lamentablemente sabemos que los hospitales, las clínicas, han llegado a una situación de no poder atender a atención ambulatoria. Este es un buen mecanismo para poder tener esta asesoría médica. Por favor, úsenlo. Como les digo, hay varios médicos que se están sumando a esta iniciativa. Ya venimos trabajando con esto desde el 12 de mayo y ya tenemos más de 600 personas atendidas. Entonces, nada, quería compartir eso, y por favor,
pasen la voz, como se dice acá, pasen la voz a sus contactos para que se puedan inscribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Definida concurrencia, de esta manera damos por finalizada la conferencia El COVID-19 y la salud mental. La misión PAMS Jorge Arévalo, el Rotary Club Iquitos, y la directiva de la promoción 1990 del Colegio San Agustín Iquitos, en persona de su presidente Eddie Gómez Zúñiga, agradecen su gentil concurrencia. Desde ya los invitamos a participar en la próxima conferencia, que tendrá lugar por este medio el próximo miércoles 27 de mayo a las 8 de la noche. Los invitamos a visitar la página de Facebook de la misión Jorge Arévalo PAMS, donde pueden contactar a la Brigada de Rescate y Esperanza. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.